¿Qué tal, muchachos? Buenos días, pues bienvenidos a esta nueva clase. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre métodos para la recolección de información de las entrevistas. En las clases pasadas hemos estado hablando sobre, ya vimos refutación, vimos varios aspectos, pero vimos también cómo a través de diferentes elementos como la mesa redonda, panel de opinión, debate, pues necesitamos hacer una investigación. Una de las cosas más importantes al momento de prepararnos para un debate es precisamente eso, buscar información para respaldar nuestros datos y que esta información sea verídica. De nada sirve que tú hagas una investigación súper buena si la información que tienes está falseada, está exagerada, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que es importante que al momento de presentar eh, pues tu trabajo al momento de argumentar o de refutar un punto, pues sea lo más convincente posible. Ahora, voy a enseñarles hoy 7 técnicas que les van a funcionar para poder hacerlo de la mejor forma y así tener herramientas para que su información sea lo más verídica posible. Ahora, estas 7 herramientas son realmente muy sencillas, son técnicas muy fáciles de llevar. No es necesario tener como conocimiento de grandes técnicas porque son algo que ustedes pueden hacer muy bien. Entonces vamos a comenzar a verlas y estos mecanismos sin duda alguna pues nos ofrecen esta facilidad. Entonces, dentro de lo que vamos a ver son entrevistas personales, entrevistas telefónicas, cuestionarios, observación, encuestas online, focus group y paneles online. Esos son donde podemos recolectar información para el debate. No todo tiene que ser precisamente a través de ir a una biblioteca e investigar el tema. También hay otras técnicas que podemos utilizar y que sin duda algunas son mucho más versátiles y te van a permitir tener información mucho más clara y mucho más verídica, ¿no? Entonces acuérdate que el asunto de investigar en internet es que todos tienen acceso al internet y todos pueden tener acceso a la misma información. Entonces de lo que se trata todo esto es de ser versátil, es decir, de hacer las cosas que nos permita tener una ventaja al momento de prepararnos para un debate o un panel de opinión o una mesa redonda, ¿ok? Entonces empezamos con la primera técnica y la primera técnica pues son las entrevistas. Las entrevistas básicamente es una conversación bien planificada. Conocemos las entrevistas en muchos aspectos, en muchos sentidos, son elementos muy utilizados en diferentes ámbitos, no nada más en el ámbito de la defensa o de la argumentación, sino también, por ejemplo, en el ámbito laboral, usamos entrevistas, en el ámbito escolar, entrevistas, etcétera, etcétera. Y estas entrevistas nos ayudarán a conocer información y a investigar en la fuente de la información. En ella, pues el investigador plantea una serie de preguntas o temas de debate a una o varias personas con el fin de obtener información específica. Por ejemplo, si tú quieres conocer la opinión sobre la legalización de la marihuana, puedes preparar una serie de preguntas para personas en 2 contextos: personas que la consumen y personas que no la consumen. Siempre hay que tener información equilibrada y entonces ahí tú poder sacar tu información mucho más verídica. Obviamente al hacer estas preguntas pues hay que prepararse bien, hay que hacer un guión, hay que estructurarlas de manera que no parecieran favorecer una u otra postura, sino lo más ecuánime posibles. Entonces pueden realizarse por teléfono o de manera virtual, pero en algunos casos es importante la interacción personal con el entrevistado para poder tomar nota de la información que brinda la comunicación no verbal. Entonces, por ejemplo, en una investigación que trata de investigar por qué se da la deserción escolar, por qué los muchachos ya no quieren ir a la escuela, bueno, pues se aplican entrevistas y entonces se le puede preguntar a la persona, bueno, ¿tuviste alguna situación? ¿Tuviste algún contratiempo con algún administrativo, etcétera, etcétera, para tratar de saber qué fue lo que sucedió y mejorarlo? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo,
cuando hablamos al banco, cuando hablamos a alguna compañía que nos presta algún servicio, al final, no sé si les ha tocado a ustedes o a sus padres, nos dicen, lo vamos a conectar a una entrevista de satisfacción. Y es muy aburrido porque te tienen ahí con unas preguntas, 3, 4, 5 preguntas y tú sí, ya quiero colgar. Esas preguntas a ellos les sirven para saber qué tal están en sus servicios y qué mejorar y qué no mejorar. En el caso del debate y todo esto, nos va a ayudar a tener la información de primera mano. Ya no te vas a confiar en lo que hizo otra persona, sino que vas a tener tu información actualizada, ¿no? Entonces, obviamente, pues en el caso del tema que estoy tratando ahorita con ustedes sobre la deserción escolar, pues obviamente va a ser útil entrevistar a los padres y a los estudiantes y también a algunos funcionarios públicos para entender mejor este problema. Y bueno, pues según la organización de una entrevista, pues puede ser estructurada, semiestructurada o informal. Y eso nos va a ayudar a saber a qué público le vamos a aplicar qué tipos de entrevistas. Entonces vamos a ver cuál es una entrevista estructurada. Y bueno, pues la entrevista estructurada es en la que un entrevistador tiene una lista de preguntas definidas previamente y se limita única y exclusivamente a esas preguntas. No puede improvisar ni sacarse una pregunta de la manga porque él ya lleva un guión, ya no se puede despegar de ahí. Tenemos después las entrevistas semiestructuradas, que es donde existe una guía de preguntas y temas generales de conversación, pero el entrevistador puede desarrollar preguntas nuevas a medida que vayan surgiendo los temas de interés. Y finalmente tenemos la entrevista informal, que es aquella que no está guiada por una lista de preguntas determinadas. El entrevistador tiene los temas claros y entonces trata de ir buscando conforme va escuchando a la persona que está entrevistando y entonces empieza a preguntar. Este tipo de de entrevista informal es más parecido a lo que hacen en la televisión con los artistas cuando los entrevistan. Es informal y conforme lo que ellos van respondiendo se les va preguntando. Entonces una entrevista estructurada podría ser la que se le hace a un político. Pues precisamente sus asesores revisan las preguntas para evitar pues una situación ahí negativa, ¿no? La siguiente método de obtención de información que vamos a ver hoy serán los cuestionarios y las encuestas. Ese es número 2. Cuestionarios siempre, encuestas. Y estos son técnicas en las cuales se plantea una lista de preguntas cerradas para obtener datos precisos. Usualmente se usan en investigaciones cuantitativas, pero también pueden incluirse preguntas abiertas para permitir pues un análisis cualitativo. Esta técnica permite obtener información precisa de una gran cantidad de personas. El hecho de tener preguntas cerradas, es decir, sí, no, con ese tipo de respuestas, pues permite calcular los resultados y obtener porcentajes que permitan un análisis rápido de los mismos. Si ustedes han llevado alguna vez estadística, pues les han enseñado a realizar encuestas de salida rápida. Por ejemplo, está usted, lo que hacen los teléfonos, está usted, el servicio que recibió fue de su completo agrado, responde del 1 al 10, 10 es satisfactorio, 1 no. Todas esas preguntas son encuestas cerradas. No puedes decir, no, porque mire, pasó esto. No te preguntan eso, solo te dicen sí o no. No hay más, no hay términos medios. También es un método ágil y pues obviamente no requiere que el encuestador esté ahí para realizarse. Puede hacerse masivo por correo electrónico, internet o por teléfono. Entonces, si tú utilizas esta técnica para buscar información, pues puedes pedirle a tus compañeros, a tus familiares que te ayuden a recopilar los datos. También en este tipo de encuestas y cuestionarios, pues los cuestionarios pueden ser muy útiles para obtener la información necesaria respecto al tema que estás investigando y así los motivos, investigar un poquito más sobre el rango de edad. Si seguimos con el tema de la deserción escolar, pues podría ser el grado en el que abandonan la escuela, los motivos para abandonarla, embarazo, dinero, presión familiar, etcétera, etcétera. Y la tercera forma de realizar una obtención de información para un debate es a través de la observación. La observación pues es una técnica que consiste precisamente en observar el fenómeno que se desea analizar y este método pues se puede utilizar para obtener información cualitativa, es decir, de calidad, o cuantitativa, que es de cantidad,
dependiendo del modo en el que se realiza. Entonces, en la investigación cualitativa, pues permite analizar las relaciones entre los participantes gracias al análisis de sus comportamientos y su comunicación no verbal. Y en la investigación cuantitativa es útil para hacer seguimiento a la frecuencia de fenómenos biológicos o al funcionamiento de una máquina. Entonces, si se desea, por ejemplo, comprender los motivos por los cuales los muchachos se van de la escuela, pues entonces va a ser muy fácil, o más bien sería muy útil observar la forma en que se relacionan los maestros y los alumnos, y también ver cómo el alumno se desarrolla en el entorno escolar. Entonces, si queremos hacerlo desde el enfoque cualitativo, pues es necesario organizar las observaciones en categorías de temas para poder darle pues un orden al análisis, que esto es algo de lo que hacen mucho los psicólogos. Ellos, dependiendo de lo que ven, van analizando y van realizando sus anotaciones. Entonces, estas categorías pues tienen que relacionarse con información obtenida a través de otras técnicas que tienen mucha mayor validez, ¿ok? Muy bien, entonces vamos al siguiente video para continuar viendo las próximas, los próximos mecanismos de investigación para un debate, mesa redonda o panel de opinión.